Capítulo 1. Si estás demasiado ocupado para orar, estás demasiado ocupado. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6, versículo 10. Cualquiera que esté demasiado ocupado para orar, entonces está demasiado ocupado. Sin importar quién seas, no puedes permitirte estar demasiado ocupado para orar. Puedes ver, como dice en las Escrituras más arriba, que Daniel oraba 3 veces al día. En este versículo hay una frase importante que es como lo solía hacer antes. Esto quiere decir que Daniel había estado orando así todos los días. Él no oraba solo porque estaba en problemas. Él tenía el hábito de la oración. Muchas veces, cuando las personas prosperan, dejan de buscar la oración y finalmente caen. Eso no sucedió con Daniel. Él era el primer ministro de su país, el segundo en autoridad después del rey. Era un hombre exitoso que ascendió desde la esclavitud hasta ocupar el alto cargo de primer ministro. Era uno de los hombres más temidos y respetados de la nación. Era el político más importante de su época, era un empleado civil, y aún así oraba 3 veces al día, todos los días. ¿Qué principios guiaron a Daniel a tener un tiempo de oración tan constante e inusual? Aquí están, léelos y deja que se conviertan en tus principios. Tú también puedes tener el éxito de Daniel. Quiero que leas, estudies y analices los siguientes principios que creo que guiaron a Daniel en su vida. Principio número 1. La oración es muy importante. Una vez alguien dijo que es más importante saber orar que tener un título universitario. Hay muchas cosas que son importantes en esta vida. Es importante tener una buena educación. El dinero es importante. Un buen matrimonio es importante. Pero lo más importante es una buena vida de oración. Deja que esto entre en tu espíritu. De todo lo que obtienes, obtén oración. En medio de todas tus actividades, haz espacio para orar. Principio número 2. Nunca hay nadie demasiado ocupado, demasiado bendecido o demasiado exitoso para orar. Tal vez tengas un estilo de vida muy ocupado o seas una persona muy importante. Sin embargo, yo no creo que estés más ocupado de lo que estaba Daniel. Daniel era un primer ministro, un líder de la nación. Muchas personas piensan que los jefes de Estado y los ministros de gobierno tienen una vida buena y relajada viajando por todo el mundo. Eso no es verdad. Yo mismo estoy a la cabeza de una gran organización y sé que las personas que tienen un alto cargo no tienen vidas fáciles. Mientras más asciendas, más responsabilidades vas a tener. Requiere de mucho trabajo estar a la vanguardia de la vida y del ministerio. ¿Sabías que los ejecutivos exitosos como Daniel están tan estresados que son propensos a enfermedades como úlceras estomacales y ataques al corazón? Esta condición es más común entre las personas muy ocupadas por tan arduo trabajo. Daniel era una de estas personas. Él era un primer ministro y aún así sentía que no estaba demasiado ocupado para orar 3 veces al día. Si crees que estás demasiado ocupado para orar, entonces estás engañándote a ti mismo. Si no oras, es porque no quieres orar. Es porque no crees que ahora la oración sea importante. Daniel era exitoso y aún así oraba. ¿Por qué podía orar 3 veces al día? Hay personas que abandonaron la pobreza y alcanzaron la prosperidad. Cuando eran pobres, tenían mucho tiempo para ir a las reuniones de oración. Pero cuando fueron bendecidos, sintieron que todo estaba bien. No, todo no está bien. Tu prosperidad no es una señal para que dejes de orar. Principio número 3. La oración es la fuente de nuestro poder y de nuestra protección. Tienes que darte cuenta que la oración es la que libera el poder de Dios a nuestro favor. Jesús conocía el poder de la oración, por eso pasaba largas horas orando. Tal vez seas un exitoso empresario y creas no necesitar ninguna de estas cuestiones espirituales. Quizás seas un político y creas que tu protección viene de talismanes y poderes mágicos. Déjame decirte que hay poder en la oración. Cuando tenemos el poder de la oración, no necesitamos ningún otro poder.
La oración nos protege. La última parte de la armadura de Dios es la oración. Efesios 6, versículo 18. En otras palabras, la oración es una parte importante de tu defensa espiritual. Algunas personas les da miedo prosperar. Cuando prosperó, Job estaba aterrorizado, hasta que finalmente dijo: Me ha acontecido lo que yo temía. Estas personas sienten que alguien podría usar poderes sobrenaturales para tratar de matarlos. Cuando eres una persona que ora, como Daniel, no tienes nada que temer. Muchas personas querían matar a Daniel. Ellos no solo pensaban en asesinarlo, sino que realmente trataron de eliminarlo. Gracias al poder de la oración, Daniel estuvo protegido de los leones. Veo a los leones de tu vida huyendo espantados. Veo cómo aumenta el poder de tu oración. Te veo avanzando por tu recién descubierta vida de oración. También Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Lucas 3, versículo 21. Veo los cielos abriéndose sobre tu vida. Nunca olvides esto. Cuando Jesús oró, los cielos se abrieron. Cuando eres una persona de oración, llueven sobre ti bendiciones tanto físicas como espirituales. Principio número 4. La oración es importante para obtener y mantener las bendiciones de Dios. ¿Hay algo de lo que estés orgulloso? ¿Has logrado algo en tu vida? Déjame decirte que es por la gracia de Dios. Con el poder de la oración lograrás muchas cosas, y es con la oración que podrás conservar lo que Dios puso en tus manos. Hay personas que recibieron miles de dólares de regalo. Hoy ese dinero se desvaneció en el aire. Puede que Dios te haya dado algo, pero solo con su gracia podemos conservar esa bendición. Eres pastor de un gran ministerio. Déjame decirte que es necesario orar para que puedas mantenerte en ese ministerio. ¿Por qué crees que Jesús siempre se apartaba para orar? En el mundo está actuando una ley de degeneración. Todo está decayendo. Tu negocio está decayendo. Tu iglesia está decayendo. Tu vida misma está decayendo. Para preservar todo lo que Dios te dio, es necesario el poder de Dios a través de la oración. Principio número 5. Para que la oración sea efectiva, debe ser un hábito. Un hombre llamado Dostoyevsky dijo: la segunda mitad de la vida de un hombre está hecha únicamente de los hábitos adquiridos en la primera mitad. Pascal afirmó: la virtud de un hombre no debe medirse por su esfuerzo, sino por su vida cotidiana. Si quieres ser grande en esta vida, necesitas tener buenos hábitos. Una acción se vuelve un hábito cuando se repite muchas veces, consciente o inconscientemente. Se vuelve una costumbre. Los hábitos pueden ser buenos o malos. Recuerda que los buenos hábitos se repiten con la misma facilidad que los malos hábitos. Un buen hábito te guiará a avanzar de manera constante, aunque no intentes hacerlo. Los malos hábitos te guiarán también, pero al fracaso sistemático. Si decides desarrollar el hábito de la oración, entonces estarás generando un hábito para el éxito. Jesús iba a la iglesia en el día de reposo porque ese era su hábito. La Biblia nos dice que Jesús tenía hábitos o costumbres. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, hábito. Lucas 4, versículo 16. Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Daniel 6, versículo 10. La vida en el mundo secular no está diseñada para incluir el tiempo de oración. El trabajo comienza temprano por la mañana y termina tarde en la noche. Pueden pasar semanas antes de que siquiera pienses en la oración. Para muchas personas, solo una situación imposible les recuerda la necesidad de orar. Querido amigo, es importante que introduzcas la oración en tu vida. Dios no es un neumático de repuesto. Un repuesto es algo que no se usa nunca, excepto para emergencias. Dios no es ningún tonto. Lo que se siembra, se cosecha. Si regularmente tienes tiempo para Dios, Él tendrá tiempo para bendecirte todos los días. Solo por su misericordia, Dios escucha algunas de nuestras oraciones. Desarrolla tu vida de oración hasta que suceda espontáneamente. Desarrolla tu vida de oración hasta que ores por hábito sin siquiera pensar en lo que haces. Yo me hice tiempo para orar. Cuando era estudiante de medicina, estaba muy ocupado con mis cursos. No tenía nada de tiempo para orar.
Pero como había hecho de la oración parte de mi vida cristiana, de ninguna manera podía estar sin hacerlo. De alguna manera tenía que incluirla en mis horarios. Decidí orar tarde por la noche. Normalmente tenía tanto sueño que debía caminar para permanecer despierto. La oración era tan importante para mí que no podía apartarla de mi vida. Una noche, mientras me dirigía a mi habitación luego de uno de esos momentos de oración, me quedé dormido mientras caminaba. Recién desperté cuando entré al edificio del Departamento de Español de la universidad. Creo que Dios vio mi deseo de orar a pesar de los complicados horarios de la escuela de medicina. Principio número 6. Hay que continuar orando tanto en tiempos difíciles como en tiempos de paz. ¿Por qué esperamos que surja un problema para ponernos a orar? ¿Creerías que alguien es un amigo de verdad si solo te llama cuando tiene problemas graves? En los tiempos de paz, Él no tenía tiempo para ti. Dios está buscando a alguien que esté en comunión con Él tanto en los buenos como en los malos momentos. Cuanto más predico, mejor soy predicando. Cuanto más ores, mejor orarás. En momentos de crisis, verás que te pones a la altura de la situación y pronuncias poderosas oraciones que producen resultados. Principio número 7. Toda nación necesita muchas oraciones y líderes que oren. No existe ninguna duda de que el mundo está gobernado por espíritus malvados en lugares altos. La tierra está llena de personas que están en guerra entre sí. Abundan la hambruna, la guerra, las epidemias y los desastres. Solo tienes que prestar atención a las noticias internacionales y oirás de una nueva catástrofe. En muchas naciones existen dictadores de toda clase. Cual serpientes que mudan la piel, muchos dictadores de antaño tienen una nueva imagen democrática. Muchos líderes nacionales se encuentran verdaderamente bajo la influencia de espíritus malignos y por eso hacen las cosas que hacen. Se aferran al poder en vez de permitir honorablemente que otros tengan la oportunidad de liderar. Como si fueran vampiros, chupan la sangre de la riqueza de la nación y la acumulan en lugares secretos. Los líderes políticos como Hitler guían naciones enteras a una prosperidad inicial y luego a su destrucción final. Siempre recuerdo cómo cambiaron las cosas en Sudáfrica cuando el presidente de Klerk reemplazó al presidente Botha. Un nuevo líder condujo a la liberación de Nelson Mandela y a la caída del apartheid. Es importante que nosotros oremos por estos líderes para que nuestra nación pueda prosperar. Que la persona correcta esté al timón de los negocios hará una gran diferencia en nuestra nación. Yo creo que la presencia de una persona de oración como Daniel produjo una gran diferencia en esa nación. Principio número 8. Es importante orar por largos periodos de tiempo. Hace unos años, las únicas oraciones que escuchábamos eran las que los sacerdotes nos leían en la iglesia. El mayor tiempo que yo podía orar eran 30 o 40 segundos, y eso era cuando recitaba el Padre Nuestro. Yo conocía 3 oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María y una oración al Ángel de Dios. Sin embargo, a medida que crecía en el Señor, aprendí a orar por mí mismo. Ahora puedo orar varias horas seguidas. Siempre recuerdo la primera vez que oré por 3 horas. Era un estudiante en la escuela de Achimota, la Universidad del Príncipe de Gales. Estaba en medio de una crisis y necesitaba la intervención del Señor. También recuerdo la primera vez que oré por 7 horas. Estaba en 6º de año de la misma escuela. Oré desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Disfruto de orar por largas horas. Para mí, orar por 30 minutos es casi como si no hubiera tenido un momento de oración. No me malinterpretes, no estoy diciendo que Dios no escuche las oraciones cortas. Estoy diciendo que he desarrollado el arte de orar largas horas como hacía Jesús. Él oró durante 3 horas en el huerto de Getsemaní. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Otra vez fue y oró por segunda vez. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Mateo 26, versículos 39, 40, 42 al 44.
En las Escrituras dice que a Jesús le sorprendió que sus discípulos no pudieran orar por una hora. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26, versículo 40. Jesús oró toda la noche antes de elegir a sus discípulos. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, versículos 12 al 13. Tal vez la Biblia no ordene específicamente que haya que orar muchas horas, pero sí se encuentra implícito en toda la palabra. En los próximos capítulos te enseñaré sobre qué debes orar cuando decides hacerlo por largas horas. Principio número 9. Es importante ingresar a solas en una habitación para un tiempo de oración más efectivo. Hay muchos cristianos que solo pueden orar cuando están en un grupo. No pueden estar solos en una habitación y orar por una hora. Este es un gran problema. Existe una diferencia entre orar solo y orar con un grupo de personas. Ambos tipos de oración son importantes. Si cuando estás solo puedes orar por 3 horas, entonces con otra gente podrás hacerlo por 6. Es más fácil orar en grupo. Cada vez que expandas tu habilidad para orar solo, estarás expandiendo también tu capacidad para obtener grandes logros a través de la oración. Principio número 10. Todos deben desarrollar la habilidad y la fórmula para orar 4 veces al día. Existen 4 momentos importantes para orar: la mañana, la tarde, la noche y en todo momento. Jesús oraba por la mañana. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1, versículo 35. ¿Por qué es tan importante la oración matutina? ¿Por qué es tan importante la oración matutina? Orar por la mañana es muy bueno porque te encuentras con Dios antes de verte con el diablo. Te encuentras con Dios antes de enfrentarte a las circunstancias de la vida. Dios te unge para superar cada montaña que encuentres en tu vida. Orar por la tarde implica hacerlo en medio de tus actividades. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Marcos 6, versículo 46. Cuando oras por la tarde, significa que lo haces en la tensión del día y en el fragor de la batalla. Reconoces a Dios como la fuerza más importante en tu vida. Dios te bendecirá cuando ores por la tarde. Te veo orando por la tarde. Puedes tomar un poco de tu tiempo para almorzar y dedicarlo a orar. La oración te hará mejor que un plato de arroz. También es importante orar en la noche. Cuando la Biblia dice velad y orad, no quiere decir que para orar tengas que tener los ojos abiertos. En realidad significa que debes permanecer despierto y orar. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6, versículo 12. Orar por la noche tiene algo distinto que orar durante el día. Es una experiencia muy diferente. He oído que a las 2 de la madrugada las brujas se encuentran muy activas. Tal vez, cuando oras de noche, luchas contra las fuerzas de la oscuridad de manera diferente. Después de todo, por algo se las llama fuerzas de la oscuridad, porque andan en la noche. El 4 momento importante para orar es en todo momento. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, versículo 17. El propósito de la oración es que sea un flujo de comunicación constante con nuestro Padre Celestial. Él nos ha dado el bautismo del Espíritu Santo y el don de hablar en lenguas. Yo oro todo el tiempo. Mi esposa me dice que a veces oro mientras duermo. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, versículo 17. Puedes orar en el autobús y de camino al trabajo. Puedes orar en voz baja y para ti mismo mientras estás en la oficina. Puedes orar mientras estás en la ducha. Dios se regocija cuando sus hijos están en permanente comunicación con Él. Tengo un amigo cuya esposa lo llama a su celular por lo menos 7 veces al día. Estuve en reuniones con él en las que recibió al menos 4 llamados de su mujer. Nada importante, ella solo se mantenía en contacto. Yo creo que es algo lindo. Ella llama sin cesar. Tú también puedes orar sin cesar. Te veo orando por la mañana y por la noche.
Dios está cambiando tu vida porque hallaste una nueva vida de oración. Para cuando termines de leer este libro, tu matrimonio, tu negocio y tu ministerio ya nunca volverán a ser como antes. Cuando decidas hacer como Daniel y orar por largas horas, descubrirás que necesitas tener un patrón o una fórmula para orar. Necesitas algo que te guíe en tu vida de oración. En los próximos capítulos estudiaremos la fórmula para orar. Los principios de Daniel para la oración. La oración es muy importante. Nunca hay nadie demasiado ocupado, demasiado bendecido o demasiado exitoso para orar. La oración es la fuente de nuestro poder y de nuestra protección. La oración es importante para obtener y mantener las bendiciones de Dios. Para que la oración sea efectiva, debe ser un hábito. Hay que continuar orando tanto en tiempos difíciles como en tiempos de paz. Toda nación necesita muchas oraciones y líderes que oren. Es importante orar por largos periodos de tiempo. Es importante ingresar a solas en una habitación para un tiempo de oración más efectivo. Todos deben desarrollar la habilidad y la fórmula para orar 4 veces al día.